pueden hacer en grupo si quieren, o individual, no hay lío, pero tienen que hacer de los 4 segmentos del tubo. Tienen que hacer del proximal, del asa, del distal y del colector. Pueden hacer, pero hagan bien, si eso depende, su 5%. Ok, verán. Ya, vuelvan. Revisarán sus notas. Arriba. Revisarán sus notas. Nota y tu nota. Y ya están las corregidas. Verificar si están. Revisarán si están, por favor. Revisen que ya está. ¿Ok? Verán. Esta clase les va a servir para todas las especialidades. Para todas. ¿Por qué? Porque de esta depende que ustedes entiendan el medio interno. Y cuando hablamos de medio interno, es toda la homeostasis corporal. Entonces, en ese sentido, fíjense acá, ¿qué nos dice? ¿Cuánto líquido al día consumen ustedes? Depende. Hay personas que consumen medio litro, otros que consumen litro y medio, otros que consumen 2 y otros como yo que consumen 5 litros al día. Sí. ¿Y cómo ustedes consumen? ¿Y usted recomienda a veces 5? No, es lo que al menos 2 litros de día. No, sin coca. La coca tiene mucho fosfato y eso te envejece al paso y es una carga de azúcar de gratis que le das al cuerpo que le exige tanto páncreas y va a ser diabético a los 35 años. La Coca-Cola. ¿Ok? ¿Cómo la consulta cuando tomamos así gaseosas o algo? Sale la orina transparente. ¿Dale qué? La orina transparente. Por la sobrecarga de volumen. Ya le estás dando volumen, estás dando líquido. Y eso es lo que el riñón tiene, esa capacidad tan espectacular de concentrar o diluir la orina y sopesar la carga de los moles que necesita. Pues ustedes se comen, tienen unas chips, unas papas, algo de alguna bolsa de comida. ¿Tienen? ¿Ya está? Bueno, fijarán, mañana traerán. Mañana tenemos clases, no hay práctica porque los moldes están ocupados a la hora que tenemos clase. Mañana tenemos clase. ¿Sí? Te van a sacar a vos. Ahí tienen el modelo de vida. Entonces, ¿qué me interesa? Acuérdense que hay 2 formas de las cuales nosotros ingerimos líquidos o creamos líquidos. ¿Cuáles son? La primerita, la ingesta de líquidos diaria. En promedio consumimos 2 litros al día. Va a variar entre persona y persona, pero en promedio son 2 litros de líquidos al día. Y de los alimentos, acuérdense que los alimentos están constituidos en su porcentaje por agua. La lechuga, ¿cuánto de agua tiene? Más del 90% de la lechuga es agua. El melón o la sandía son alimentos que tienen gran cantidad de agua. Entonces, del metabolismo, del metabolismo, o sea, de lo que se transforma el alimento, se generan aproximadamente 200 mililitros de agua. ¿Bien? Chévere. Fíjense en el semáforo. No, el rojo, el amarillo y el verde está bueno para los que no saben medicina. Para los que saben como ustedes, van a leer la carga de sodio y líquido. ¿Cuánto tiene sodio? 190. ¿Cuánto es lo mínimo que consumimos de sodio en promedio? 30. En promedio consumimos de entre 75 a 90 necesidad basal. Ahí solo en esa papa de chips, de papas, son 130 miliequivalentes de sodio, de osmol, que están cargando su cuerpo. ¿Por cada papa o por cada? Por la bolsa. No, por cada 100 gramos creo que es. ¿Cierto? ¿Qué te dice el semáforo? Ahí dice proporción de 200 gramos. En la medida de nutrición van a ver. Esto se dice por cada 34 gramos. Y esta bolsa tiene 34 gramos por bolsa. Entonces lo tienen que ir analizando. ¿Qué pasa con esto? Que en condiciones basales nosotros vamos a perder el exceso de líquido, ¿sí o no? Tenemos que perder. Somos un cuerpo que tiene una capacidad de expansión o de distensión en relación al volumen máximo tolerable. Entonces, habitualmente en este calor que estamos sudando, ¿cuánto de líquido se pierde al día? Más. En promedio, solo por pérdidas insensibles, que es la piel, se pierden 350 mililitros día en estados fisiológicos normales. Imagínense si estamos en la playa a 40 grados sin aire acondicionado.
El cuerpo va a expeler el calor, ¿cómo? A través del sudor. ¿Y cuánto perdemos cuando estamos en sudoración excesiva? En promedio, 2 a 3 litros. Más. Entonces, ¿se pueden deshidratar por calor? ¿Existe el golpe de calor? Claro que existe. ¿Qué pasa aquí si yo estuviera quemado? Pierdo todo el estado córneo de la piel. ¿Y cuánto pierdo un quemado? Entre 3 a 5 litros de líquido por la piel. Entonces el paciente se deshidrata, hace enfado renal, se descompensan terriblemente por lo que pierde el líquido a través de la respiración. Por los pulmones. ¿Qué pasa en los pulmones? Solo el hecho de hablar, de respirar, genera que nosotros perdamos líquido. ¿Cuánto perdemos en condiciones fisiológicas? 350 mililitros. Pero ¿qué pasa a nivel de la garganta? Si ustedes respiran profundo, con la boca abierta, ¿qué sienten? Respiren. Se seca. Se seca. En la cavidad, como es una cavidad aérea, la posterior, donde está la nasofaringe, es una zona húmeda, ¿sí? En la humedad que condiciona que nosotros perdamos también parte del líquido. Cuando estamos en ambientes secos, ¿perdemos líquido? Sí. Y en ambientes húmedos, ¿qué pasa? Estamos ¿Cuál pierde más? En el ambiente frío. El ambiente frío condiciona mayor pérdida a través de la respiración, porque la cavidad se enfría, genera mayor presión y esto condiciona que perdamos más líquido cuando estamos en ambientes fríos. En el ambiente caliente, como se reseca, perdemos menos, ¿sí? Entonces, si van a escalar, ¿han visto cuando están en ambientes fríos y ustedes exhalan? Que sale el vapor. Ahí está el ejemplo vivo de que perdemos más. Entonces, cuando vayan al Cotopaxi y comienzan a respirar, se pueden llegar a deshidratar por el mismo hecho solo del ambiente frío. ¿Sí? ¿Qué pasa? En el sudor, ya les comenté, en el sudor cuando perdemos el estrato córneo podemos perder hasta 5 litros en los quemados, por eso tenemos que reponer muy bien en los quemados. En las heces, normalmente en un patrón defecatorio de 1 a 2 veces al día, se pierde en promedio 100 mililitros de agua en la deposición, en condiciones fisiológicas. Pero ¿qué puede llegar a pasar si les da disentería? Si les da una diarrea de viajero, pueden llegar a perder hasta 5 litros del volumen de líquidos a través de las heces. Por eso es tan importante en los niños, cuando ustedes ya vean niños, entender el manual de la IEPI, en el cual les enseñan cómo rehidratar al paciente cuando tiene diarrea. La diarrea sí es una emergencia, aunque no la tenemos. Y en la orina, ¿cuánto perdemos en promedio? 1400. ¿Un litro y cuánto? Esto oscila dependiendo la cantidad de líquido que consumamos. Por lo general, si ustedes consumen 2 litros de agua al día, van a orinar en promedio 1,5 litros, más o menos. Como cuando estamos en procesos de deshidratación, que orinamos menos de 500, o cuando estamos sobrehidratados, como yo les digo que tomamos 5 litros al día, orinamos en promedio 3,000, 4,000 litros para que lo que entra salga sin generar sobrecarga de volumen. Entonces, este punto de equilibrio es importante que lo tengan presente, porque solo entendiendo estos parámetros, ustedes pueden entender cómo van a reponer. ¿Sí? ¿Reponer qué? ¿Dónde está toda esta agua? ¿Dónde? Ya, ahora vamos a quedar clarito. Todos estos ingresos que ustedes generan se condicionan al plasma. Y todas estas pérdidas también se condicionan al plasma. Pero ¿qué es importante destacar? Si ustedes tienen aquí el hombre de Guyton y la mujer de Guyton, el hombre de Guyton pesa 70 kilos, ¿no es cierto? En esta edición, porque en el mismo texto dice que el hombre de Guyton de una persona de 20 años, siendo masculina, va a ser de 88 kilos en la siguiente edición. Ahorita hablamos de 70, porque ese es el promedio de la población joven a nivel mundial. 88 kilos. Bastante, ¿no?
Ahí tienen que ir cotejando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es importante destacar? Cuando nosotros hablamos de los compartimentos, se van a acordar siempre de la gasolinera de Guyton. ¿Qué es la gasolinera? Es este dibujo que tiene que estar en su memoria siempre. Porque de esto depende cómo ustedes van a hidratar a una persona. Si ustedes se fijan, lo que ustedes cuando aplican una solución, un lactato, una solución salina, una dextrosa, lo que van a hacer es expansión de volumen en el plasma y tienen que interactuar con el intersticio y el líquido extracelular. ¿Por qué? Porque el cuerpo de una persona, vamos acá, que vean esto, aquí estamos, pesa 70, este lápiz, gracias. Verás, 70 kilos. ¿Qué significa estos 70 kilos? Eso es lo que pesa macro una persona. El 60% de este peso corresponde al agua corporal total. Cuando son hombres, cuando son mujeres, es del 50%. Es el agua corporal total de mi paciente, de mi persona. ¿Cómo se divide esto? Si peso 70 kilos, ¿cuánto de agua corresponde a mí? Si no saben, no adivinen, saquen la calculadora. 4,8 kilos. Gracias. 42 litros de agua. Explícales cómo hiciste. 6% de 42. Simple. Matemática simple es un porcentaje. 42 litros corresponde al agua total que tiene el paciente. El agua total. Pero este agua total está dividido en dos compartimentos macro. El intracelular, que corresponde a las 2/3 partes, que corresponde a 28 litros, que está aquí, adentro, entre las células, el cual ustedes no pueden tocar. Nadie puede tocar. ¿Y cuál es la diferencia que me queda? Si decíamos que 42 litros, ¿cuánto sería? 14 litros. 14 litros, que es en una tercera parte, que corresponde al líquido extracelular. ¿Sí? El extracelular. 14 litros, esto es intra y esto es extra. Este extracelular es el líquido en el cual ustedes pueden trabajar, en el cual ustedes pueden actuar. ¿Y cómo se divide el extracelular? Me voy por acá. Este extracelular, tengo que el 7% corresponde, de este total, al líquido de plasma, que es nuestra volemia. Calculen cuántos litros tendría. Vean su peso, ustedes cuánto pesan, y por el 7%. Esa es su cantidad de sangre total que tiene. A ver, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Calculen. ¿Cuánto pesa cada uno? 6,3. ¿El tuyo? ¿Cuánto pesas? 94. 94. ¿Cuánto es del 10%? 9.4. ¿Cuánto es del 5%? 4.2. 4.2. La mitad, 2.1. 2.1, 6.3 para el 7.5. ¿Sí? Más o menos. Tiene 6 litros de sangre. Ese es tu volema. Tiene 6 litros de sangre. Quiero dar otro peso. ¿Quién más sacó? 76. 76.
Ya 51. ¿Cuánto es? ¿Cuánto tienes de volemia? ¿Cuánto tendrías? ¿Cuánto tendrías? ¿Cuánto tendrías? Vamos. Ese es tu volemia. ¿Quién dijo 51? ¿51? El promedio es 3 litros. 70. 76. Ya vayan calculando. Eso corresponde al promedio de sangre que ustedes tienen. Por eso, entre más chiquito, menos volemia. Entre más grande, mucho más volemia. En mi caso, yo tengo 6.9 litros de sangre. Cuando le sacan a cualquiera de nosotros una pinta de sangre, ¿cuánto tiene una pinta? Va a variar. En medio litro se dicen números macro, pero es menos de medio litro. Va desde 380 a 450, 490, máximo medio litro. Eso es lo que podemos perder sin generar eventos nocivos en el organismo. Entonces, si decíamos que aquí una tercera parte corresponde a 14 litros, ¿el resto dónde está? Decimos que el 7% corresponde al plasma. ¿Y el resto? El porcentaje que nos queda, que son en promedio 11 litros, está en el intersticio, que es la estructura de soporte. Y hay un líquido adicional, que se llama el líquido transcelular, que en promedio es 1 litro. Que está, cuando ustedes se crujen y se sacan los cuellos, ¿qué están sacando? ¿Qué es? Líquido. ¿A qué? ¿Del intracelular, del extracelular, de dónde? Del extra, del transcelular. Líquido sinovial. Tienen el líquido que está recubriendo al cerebro, el líquido cefalorraquídeo, el que recubre el corazón, el líquido del pericardio, el líquido peritoneal también, que está en el abdomen. Entonces, entendiéndose cómo se comportan las estructuras, entonces ya tienen clarito que las 2/3 partes están en el intracelular, que no puedo tocar, y 1/3 está en el extracelular, que es en el que pueden trabajar. Tiene una condición importante: hay dos tipos de membrana, la membrana capilar y la membrana celular, que me dividen los compartimentos. ¿Y por qué es importante estas membranas? Porque depende la solución que ustedes empleen, ustedes pueden compensar los compartimentos. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Ok. Entonces, ¿qué me interesa que ustedes sepan? Si ustedes se fijan, nosotros hablamos de 3 compartimentos: plasma, intersticio, intracelular. Pero ¿de qué está constituido cada uno de estos elementos? De cationes y aniones. ¿Qué es un catión y qué es un anión? Catión es un donador. El catión es un donador. El catión y el anión es carga positiva y negativa. ¿Qué significa catión? Que dona hidrogeniones. Y el anión es el que recibe, salud, recibe hidrogeniones. O sea, recibe cargas. Entonces, por eso es importante destacar que cómo se constituye el líquido. Si nosotros hablábamos aquí de un intracelular y un extracelular, estoy hablando de cómo se comportan los electrolitos en esta zona, el tercio, y en los 2/3 que es el intracelular. Fíjense en aquí. Los principal catión, aquí está clarito,
el principal catión del extracelular, que es de 135 a 145, corresponde al sodio, que es el principal electrolito del extracelular, catión. Y el principal anión que tenemos en la sangre, es el cloro, que va a depender del valor, pero va desde 95 a 105 más o menos. Depende el valor. ¿En qué unidades se Mil equivalentes, MEQ, mil equivalentes. MEQ. ¿Qué pasa con esto? Que yo tengo que siempre analizar cuáles son los electrolitos que también tengo. Si yo tengo un principal extracelular, también tengo un principal intracelular. ¿Y cuál es el principal catión? Potasio. Es el potasio. 140. No. 140 más menos 5 en el intracelular, y en el extracelular va desde 3.5 a 5.5. Y aún así 5.5 a veces es discutible, depende de la guía. Siguiente catión que yo tengo es el calcio, pero aquí estamos hablando de calcio iónico, que depende del corte, desde 1.5 a 1.9, depende del laboratorio, pero es calcio iónico, no calcio total. ¿A qué se refiere? Calcio iónico es el que está libremente, calcio total es el que está ligado a la albúmina. Eso ya les explico en la penúltima semana cuando veamos el metabolismo del calcio. ¿Y cuál es el siguiente que tengo? Magnesio. Tengo también magnesio, que es bien chiquito el magnesio, va desde 1 a 2, es bastante poquito el magnesio. Estos son los principales cationes que están ¿dónde? En el extra. Y en el intra también tengo sodio en menor proporción, también tengo calcio y magnesio en menor proporción, que son los elementos esenciales para la actividad celular. El potasio es el principal para actividad celular al interior de la célula, obviamente. Y si yo tengo cationes, también voy a tener aniones. Principal, ya dijimos, cloro. ¿Qué más tengo? Fósforo. El fósforo es una proporción bien chiquita, de 3,5 a 5, parecido al potasio, pero a nivel del extracelular. A la interna es sumamente alto. El fósforo 135. es altísimo, va a variar, porque no se puede actuar sobre esto. ¿Qué más tengo? Bicarbonato. Bicarbonato. El bicarbonato en sangre oscila entre 20 más menos 2. Bueno, van a leer 30 más menos 2 porque esto es a nivel de costa. 20 más menos 2 a nivel de sierra. ¿Sí? ¿Y qué me queda? Último catión. Proteínas plasmáticas que yo tengo tanto en sangre como dentro de la célula, que son elementos básicos para el funcionamiento. ¿Qué? ¿Por eso qué? Entonces, si ustedes se fijan, acabamos de analizar cómo está constituido el intracelular, y el extracelular. Pero ¿qué tienen que entender? Ustedes tienen esto. ¿Qué es? ¿Y qué constituye el plasma? ¿De qué está constituido su sangre? Agua, sí, perfecto. 95% agua. ¿Qué más está constituido? ¿Qué más tiene? Toda la celularidad. Células. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto me va a dar la proporción del hematocrito, el cual es 0.4 en hombres
y 0.36 en mujeres. Que esto es la cantidad de células que constituyen a la sangre. Y luego tienen una proporción menor de diferentes elementos. Que nada más constituida, cuando ustedes piden una sangre, ¿qué le van a medir? ¿Qué nada más piden? ¿O quiénes han pedido? Hemoglobina. El hematocrit ya vimos, toda la biometría. Hemoglobina. Son el tamaño de las células. ¿Qué más les piden cuando les hacen exámenes de sangre? Plaquetas. Glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, ¿qué más? Úrico, perfil lipídico, perfil hepático, ¿qué más les piden? Eso es perfil hepático, electrolitos. Todo lo que medimos en sangre es uno de los constituyentes que vamos a tener en la sangre. Entonces, su sangre tiene 1.000.000 elementos, la sangre de todos, millones de elementos, los cuales se van a expresar en una unidad métrica en sangre que nosotros podemos medir. Ya se dañó. Ok. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué me habla? Es agua, obviamente, fosfolípidos, colesterol, grasas neutras, glucosa, urea, ácido láctico, ácido úrico, creatininas, bilirrubinas y sales biliares. O sea, tenemos múltiples elementos que ustedes van a medir. ¿Dónde? ¿En qué espacio van a medir? En el extra. ¿Y en qué segmento? En el plasma sanguíneo. Entonces, si ustedes quieren medir aquí, si ustedes quieren medir los electrolitos en sangre, van a medir siempre en el plasma. Pero ojo, hoy, cuando yo me formé, nunca hablábamos del sodio intersticial. Nunca. Hoy hay fármacos que ya me modifican el sodio, el potasio y el fósforo a nivel del intersticio. O sea, ya estoy hablando de que hay fármacos que se encargan de modificar la concentración de los electrolitos ya a nivel del intersticio. Y esto es importante, ¿por qué? Porque eso ya se van a enfrentar ustedes a muy corto plazo. Entonces, fíjense, hablábamos del sodio. El sodio, que lo usamos habitualmente, que el promedio es de 135 a 145, el texto nos pone 142. En el intersticio es muy similar, una proporción menor, y en el intracelular es solo 14 milismoles sobre agua, que aquí me está parametrizando. Miren el potasio. El potasio es nuestro principal, es un segundo catión más importante en el intra o extra. Extra, segundo catión más importante. Extracelular va de 3,5 a 4,5, siendo en la célula en promedio 140, muy similar al potasio pero inverso. El calcio ya maneja 1,3, en intersticio maneja 1,2, y a nivel intracelular casi no hay calcio. Lo que sí hay es magnesio, que el magnesio en el extracelular casi no lo manejamos. Si lo ven, es bien bajito, pero en el intra es sumamente importante. De ahí, si yo me voy al cloro, el cloro, ¿cuándo hacemos reposición de cloro? Jamás hacemos reposición de cloro. Ni siquiera hay una patología que se diga hipocloremia, que lo describe, mas no tiene implicación clínica. ¿Por qué? Porque al ser un anión que se encarga de recibir cargas, ¿qué pasa en sangre? Dice que va de 92 a 106. Y en el intracelular es tan bajito como anión, que es de 4, casi no tiene relevancia clínica. El bicarbonato, que es el segundo catión más importante del extracelular, está en torno a 24, más o menos, 20 en la sierra, 30 en la costa. En el intersticio es mayor y en la célula interior hay poco de bicarbonato. Luego tengo el fósforo, los fosfatos y otro tipo de sustancias como los aminoácidos, ¿qué son los aminoácidos?
Son el elemento básico. A los que hacen gimnasio, ven que les venden aminoácidos esenciales para construir músculo. ¿Han consumido? Pues les cuento que los aminoácidos sintetizados no sirven. Así que les robaron la plata. Lo que sirve es una nutrición, lo que sirve es una nutrición adecuada. Creatinina, les venden los pots de creatinina, ¿listo? Es que para hacer músculo. No genera músculo. Lo que necesita. ¿Dónde voy a consumir creatinina? En el huevo. Solo que te da. Salud. Ayuda para la. En un video que nos van a ver en el ejecutivo decía que la creatinina era un precursor de la motivación para generar serotonina, pero ellos sí. La creatinina, acuérdense, es un producto de desecho del músculo. Entonces, ustedes consumen un desecho de músculo. ¿Para qué? Para crear más músculo, no sirve. ¿Qué es lo que hace el riñón? El riñón es sano. Por eso es que el enfermo renal, el marcador del daño del riñón es cuando se eleva la creatinina. Entonces, la creatinina como suplemento nutricional no tiene utilidad. Más gastar la plata. Y la glutamina. Los esteroides sí. Y la proteína. La proteína, siempre y cuando esté ligado a un ejercicio isométrico, te genera aumento de masa muscular. Pero cuando hagas isométricos, no concéntricos, difieren. Eso van a ver en medicina del deporte. Si van a hacer ejercicio, sí, no, sí. Los esteroides sí. Los Vuelvan. Los esteroides son compuestos que ayudan a aumentar la masa muscular sopesando bloqueos hormonales. En el hombre hace una desregulación a nivel testicular y genera que no se produzca testosterona, con lo cual conlleva al achicamiento del órgano genital. En la mujer, ¿qué hace la testosterona? Por lo general no se les da, se les da una alondrona que aumenta la masa muscular sopesando bloqueo hormonal. Entonces altera todo el eje hipófisis gónada y pierde los ciclos menstruales. Pues tampoco se sugiere, ¿sí? Entonces no consumirán. ¿Qué pasa acá? La glucosa que aquí nos está dando en osmoles, acordarse de eso. Nosotros manejamos miligramos de cilitro. Acá en Ecuador siempre nos reportan en miligramos de cilitro. Si ustedes cruzan la frontera, solo se van a Colombia, ya no se usa el miligramo de cilitro como unidad de expresión de toda la química sanguínea. Lo expresan en milismoles, ¿sí? Entonces, si ustedes ven literatura americana, que siempre leen, se van a fijar que ahí cambian los valores referenciales y no se habla en miligramos de cilitro, sino en milismoles. Tendrán en cuenta eso, ¿sí? Y vamos viendo otros elementos. ¿Qué pasa aquí? Antes de pasar acá. ¿Qué es la osmolaridad? Aquí tiene el texto. Lean el texto. ¿Qué dice? ¿Qué es la osmolaridad? ¿Qué es la osmolaridad? ¿Cantidad de osmoles en qué? Es cantidad de osmoles en una sustancia. ¿Cómo se calcula la osmolaridad? Y esto les va a servir para toda la vida. Se calcula con la fórmula de sodio, que es el principal osmol, sodio por 2, porque esa es su bioequivalencia, más la glucosa, que es otro osmol que tenemos, glucosa dividido para 18 para unificar la medida, más el boom, o la urea, para 5.6, entre paréntesis, el boom para 2.4.
Ojo a esto. Esto, urea, nosotros aquí hablamos siempre de la urea, pero si ustedes leen literatura americana, mexicana, colombiana, brasileña, hablan siempre del boom, que es la conversión al balance nitrogenado. ¿Cuál me da el balance nitrogenado? Es la carga de urea, ¿sí? Entonces, ojo cuando lean la literatura, para que no se vayan a confundir. Y como muchos de ustedes van a dar el Kaplan para irse a Estados Unidos, tienen que saber eso, ¿sí? Urea. Entonces, ¿qué es importante destacar? Si nosotros hablamos de que nuestro sodio en promedio es 140, la osmolaridad, la cantidad de osmoles que van a estar presentes en la sangre solo por la urea corresponde a más del 80%. Entonces, de esto depende lo que ya vamos a ver, que es la tonicidad de la sangre. Y aunque parezca un trabalenguas, esto tienen que siempre acordarse, porque esto depende de cómo ustedes van a compensar a sus pacientes. Y la glucosa y la urea aportan entre un 5 a un 10 de miliosmoles en condiciones fisiológicas. En condiciones patológicas es diferente. Fíjense en acá. ¿Por qué es importante esto? Porque la osmolaridad plasmática que tenemos en promedio, en la corregida, es de 282 miliosmoles que tenemos en el extra, en el intersticio y en el intracelular. Es la cantidad de cationes y aniones que tenemos y la cantidad de sustancias que componen nuestra sangre. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando uno de los tres parámetros, el sodio, la glucosa o el boom, se altera, la osmolaridad, es decir, la concentración de osmoles que tiene la célula, cambia. Y eso puede llevar a millón alteraciones. Ya la vamos a ver. Y solo para que no se pierdan en el libro, ¿cómo yo mido cada uno de estos compartimentos? Esto ya es en un contexto experimental, porque realmente no lo podemos hacer, o al menos aquí no lo hemos hecho. El agua corporal total se puede medir con el agua midiendo la bioimpedancia o la antipirina, que no tenemos. Si yo quiero medir el extracelular, voy a medir la cantidad de sodio plasmático que tengo. Sí lo puedo medir. Si yo quiero, también puedo medir con la inulina y el tiosulfato, que ya es experimentales. Y si yo quiero medir el intra, cuánta agua hay en mi célula, ¿cómo hago? Calculando el agua corporal total menos el volumen de agua del extracelular. ¿Se puede hacer? Sí, pero en contextos experimentales, más no en contextos fisiológicos. ¿Cuándo medimos esto? Cuando yo quiero hacer reposición hidroelectrolíticas. Cuando tengan problemas de sodio, de potasio, vamos a hacer estas mediciones para poder compensar a nuestros pacientes. El volumen plasmático, el volumen sanguíneo y el volumen intersticial son medidas que se hacen con exámenes que no disponemos en el país y que realmente no tienen un manejo diferente a la implicación clínica que usemos. Pero ¿por qué es importantísimo destacar el tema de osmolaridad? Porque a nivel de la célula, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a nivel de la célula? Tenemos que saber las concentraciones que tenemos de los osmoles. Porque si ustedes van a usar una solución iso, hiper o hipotónica, que serían el lactato Ringer, si quieren usar lactato Ringer, si quieren usar solución salina al 0,9 o si quieren usar dextrosa al 5, va a depender de cómo ustedes van a hidratar a su paciente. Si se fijan acá, esta es mi célula que está en equilibrio, ¿sí? Yo tengo la célula que está nadando a través del extravascular. ¿Qué tengo que entender? Miren, aquí estoy en una solución isotónica. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene igual concentración de osmoles. 280 está en mi sangre, 280 está en mi célula. Si ustedes aplican una solución hipertónica, es decir,
ustedes consumen agua de mar. Se toman agua de mar, están en un naufragio y se toman agua de mar. ¿Qué va a hacer la célula? La célula, ante un evento hiperosmolar, se deshidrata. ¿Por qué? Porque trata de sacar el agua que tiene en su interior hacia afuera para lograr igualar la osmolaridad, condicionando así deshidratación. ¿Sí? En cambio, cuando ustedes tienen un paciente que se toma agua hipotónica, es decir, agua de la nave, que no está compensando, no tiene electrolitos ni nada, ¿qué va a hacer la célula? Ok, tengo una excesiva cantidad de líquido. ¿Qué voy a hacer como célula? Tratar de igualar mi osmolaridad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer como célula? Chupar el exceso de agua. ¿Para qué? Para mantener la osmolaridad en el mismo rango. ¿Sí? Entonces, si ustedes entienden estos dos conceptos de hiperosmolar, que genera deshidratación, e hiposmolar, que genera encharcamiento, ustedes pueden manejar insuficiencia cardíaca, ustedes pueden manejar insuficiencia hepática, ustedes pueden manejar choque, entre otras cosas. ¿Alguna vez habían escuchado el término de osmolaridad, de ósmosis? ¿Qué es ósmosis para ustedes? Ok, ¿Qué es la ósmosis? Las moléculas como los nutrientes y los productos de desecho entran y salen de las células a través de transporte pasivo, transporte activo y transporte en masa. Hoy hablaremos sobre un tipo de transporte pasivo, la ósmosis. La ósmosis es un tipo especial de difusión que permite el movimiento de un solvente, principalmente agua. Este movimiento se realiza a favor de la gradiente, o sea, desde un medio que tiene menor concentración de soluto hacia otro medio donde hay mayor concentración de soluto. Pero, ¿qué es el soluto? Básicamente se le dice soluto a una sustancia que está disuelta en otra. Ejemplo, sal, azúcar. De esta manera, gracias a la ósmosis, se equilibran las concentraciones de los medios separados por la membrana celular y su función sería mantener hidratada a la célula. Aunque no siempre pasa eso. Lo increíble de este proceso es que no requiere de gasto energético y se observa tanto en células vegetales como animales. En la vida cotidiana, las personas utilizan los principios de la ósmosis para conservar alimentos, por ejemplo, los encurtidos. En el caso de los pepinillos, la sal se utiliza para aumentar la concentración de soluto en el frasco. De esta manera, por medio de ósmosis, el contenido de agua del pepinillo fluye hacia afuera, dándole el aspecto de arrugado. Fin. ¿Entendieron? Cortito, pero ¿entendieron? Sensibilidad y sangrado. Eso puede ocurrir por la acumulación de bacterias. Eso no. ¿Qué es la ósmosis? Las moléculas como los nutrientes y el proteína es un tipo especial. Se realiza a favor de la gradiente. ¿Qué es ósmosis? Si ustedes se fijan, aquí están analizando el comportamiento del líquido del intracelular con el extracelular. Y aquí tengo la membrana celular. ¿Qué pasa aquí? Si yo tengo una carga de solutos, cualquiera que sea, ejemplo el sodio, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Al tener ósmosis, lo que hace es equiparar los medios. Si yo tengo un exceso de sodio aquí, ¿qué voy a hacer? Igualar el número de sodio que yo tengo en el otro lado de la membrana, en este caso en el intracelular. Pero ¿qué condiciona esto? ¿Cuál es el medio más fácil de equiparar los medios? O doy agua o recibo agua. Trato de diluir. Cuando ustedes se toman un agua azucarada, ¿qué le echan para bajar el nivel de azúcar? Sal. Agua. Se le echa sal. Si ustedes tienen un jugo de limón que está muy azucarado, ¿cómo le bajan el azúcar? Con sal. Perfecto. Lo que dicen que tomar agua no es hidratarse, que al agua deberías ponerle un poco de sal y azúcar. Es electrolitos. Lo que estás cargando es cloruro de sodio y estás cargando azúcar. ¿Para qué? Tú respondes, ¿para qué? Para la pérdida de ¿Para qué? Para la pérdida de electrolitos. Lo que tratas es igualar el volumen que tienes en sangre. Entonces, eso es la ósmosis, que es este proceso donde la célula, los compartimentos, se equiparan en miras de mantener la homeostasis. Si ustedes se fijan aquí, en el video, esto es facilito. Tengo
el intracelular, el extracelular. Acá yo tengo un exceso de sodio. ¿Qué va a hacer la célula? Enviar agua para diluir ese exceso de sodio. O si yo estoy con excesiva agua, ¿qué es lo que hace? Manda al intracelular, porque tengo un exceso de agua para equiparar los medios. Y si no puedo equiparar el medio, ¿qué voy a hacer? Eliminar tanto el exceso de sodio como el exceso de agua. ¿A través de qué? Perfecto. A través de la orina. Una consulta. Y por ejemplo, mi compañero preguntaba que lo de las sociedades no tiene una cuenta de la película orinaria de color negro. ¿Qué se puede ver eso? Estaba extremadamente concentrada la orina. O sea, estaba botando la carga de solutos, el exceso de solutos y con la poca cantidad de agua que tenía. Aún no he visto la película, pero dice más o menos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Miren, esto les va a servir para toda la vida. Esta tablita, esta ya tienen en su número, ¿no? ¿Qué habla aquí? Cuando ustedes aplican una solución, sea solución de salina, sea lactato, sea dextrosa, ustedes están aplicando un medicamento. El hecho de poner un suerito es aplicar un medicamento. ¿Por qué? Yo aplico solución salina, que es lo típico que ponen. Le están dando 154 bien equivalentes de sodio. ¿Cuánto era lo normal? 145, 140 más menos 5. ¿Qué genera esto? Ustedes están generando una solución hipertónica. A pesar de que se clasifica como hipertónica, esta cantidad de sodio y de cloro condiciona que yo tenga una osmolaridad mayor a la del plasma. Entonces, al yo dar un exceso de sodio, ¿qué voy a ocasionar? ¿Qué le va a hacer a la célula? ¿Qué va a hacer la célula? Se va a achicar, ¿por qué? Porque da agua para tratar de equiparar el medio. Entonces, la solución salina que tanto se usa deshidrata a la célula. Entonces, no es lo mejor que se puede emplear. Si yo me voy a lactato Ringer o solución Hartmann, ¿cuánto de sodio tiene? 130 y 109 de cloro. Tiene 4 de potasio, tiene 3 de calcio, tiene lactato y tiene una osmolaridad de 273. Es la mejor solución de hidratación que existe. ¿Por qué? Porque es homogénea al plasma. El lactato es la mejor hidratación posible que pueden dar a sus pacientes. Si ustedes dan glucosa, dextrosas, ¿cuál es la diferencia de la dextrosa al 5, al 10 y al 50? La cantidad de azúcar que ustedes proporcionan al paciente. Porque de ahí no tiene ningún otro elemento. No tiene electrolitos, no tiene proteínas, no tiene lactato. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es una expansión de volumen, es agua libre. Es dar agua libre. ¿Sí? Eso. Entonces, fíjense acá. Fíjense acá. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes hacen una reposición de líquidos? Yo tengo mi intracelular, 2/3 partes, mi extracelular, mi tercio de porcentaje, y aquí, vamos al gráfico de la A. Le voy a dar solución salina isotónica, es decir, que mantiene una osmolaridad similar. ¿Qué va a ocasionar si yo tengo 280K y le doy 2 litros más? ¿Se va a alternar el uno al otro? ¿Qué va a condicionar? Que se expanda, exactamente. Eso pasa cuando yo administro una solución isotónica, que tendría la misma concentración de osmoles. Lo único que hace es expandir volumen. Eso uno. Me voy a una solución hipertónica, que está cargado de osmoles. ¿Qué va a hacer primerito? Si no estoy necesitando. Me expande volumen, pero a su vez, ¿qué va a hacer? Que esta carga de osmoles, en este caso de sodio, condiciona de que salga el agua del intracelular, ya cuando sale el agua, ¿qué va a generar? Gracias. Se deshidrata el intracelular
y por ende genera una expansión de volumen sopesando deshidratación del extracelular. ¿Qué pasa si yo le doy una solución hipotónica que tiene menor concentración de osmoles? ¿Expando volumen? Sí. Pero, ¿qué voy a condicionar a nivel del intracelular? Si tengo exceso de agua, ¿qué va a hacer? La absorbe. Entonces, por ende, disminuye la capacidad del intra. Entonces, de esto depende de que ustedes hidraten o deshidraten a sus pacientes. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí. Ya, y con eso terminamos. Este es el ejercicio que les plantea el libro. En una condición inicial, en la cual estamos ahorita conversando, y a ustedes les comenzar a medir cuánto líquido tienen. Aquí estoy hablando de 14, 28 y 42. 14 a qué correspondía? Extracelular. Al intra, 28 litros y el total de líquidos de 42. Tienen la misma osmolaridad, tanto el extra como el intra, que tiene un total de osmoles, el extracelular de 3.920 osmoles, que es el sodio, la glucosa, el cloro, el calcio y todo, y tengo 7.840 osmoles a nivel de la célula, porque es el doble, ¿sí o no? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Se entienden? ¿Se entienden? No se perderán. Si yo le añado 2 litros de solución hipertónica, que es el cloruro de sodio al 3%, que eso usamos en pacientes neurocríticos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la cantidad de agua que tengo en el extracelular? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, porque le metí 2 litros de agua. Entonces, si yo tenía 14, paso a 16. Simple. 2 litros de aumento, pasa a 16. ¿Qué pasa con el intracelular? ¿Se altera o no se altera? En ese rato. No se altera. ¿Por qué? Porque genera expansión de volumen. ¿Pero qué voy a condicionar? Que el agua corporal total aumenta, ¿no es cierto? De 42 litros a 44 litros porque le di 2 litros de agua. ¿Qué pasa con la osmolaridad? Al dar una solución hipertónica del 3%, significa que yo le estoy dando 514.000 equivalentes de sodio. Es sumamente alto. ¿Qué condiciono al dar hipertónico? Que voy a cargar de sodio 373 miliosmoles versus 280 que yo tengo de forma normal en el intracelular. Aumenté la concentración de osmoles totales y mi osmolaridad total se ve aumentada. ¿Qué va a pasar en mecanismo de respuesta? Se llega al equilibrio en el cual el extracelular como el intracelular van a compensar esta carga de volumen y esta carga de sodio. ¿Qué hace el organismo? ¿Qué hacía que yo le dé sodio a la célula? ¿Qué va a condicionar en el extracelular? ¿Se deshidrata o se hinchaba? Sí que le doy sodio. ¿Quién dice se deshidrata y quién dice se hincha? Se deshidrata no hacia la mano. ¿Ya? ¿Quién dice se hincha? Ya. Se deshidrata. Se deshidrata. Los dos. Se deshidrata. ¿Por qué? Porque si yo le cargo de sodio, ¿qué es lo que va a hacer la célula? Dar agua para equiparar el medio. Entonces, si yo pasé los 16 litros, mi célula, ¿qué es lo que hace? Estoy en 28 litros, la célula dona el agua, entonces me baja de 28 litros a 24 litros, ¿y qué hace? Lo que yo estaba en 16, por los 2 litros, me va a subir a 19. Deshidraté el intracelular, ¿para qué? Para que se equipare la osmolaridad. Yo pasé de 280 a 373. Doy el exceso, la hidratación, ¿qué va a hacer? Lo que vio la célula, baja la osmolaridad plasmática, y equipara medios. Aún así el paciente está hipertónico. Entonces va a seguir condicionando esta deshidratación hasta volver a equiparar los números. ¿Ok? Y la osmolaridad no va a cambiar porque estoy hablando del mismo volumen. Lo que va a cambiar es la osmolaridad, la cantidad de sublotos que yo tengo en mi extravascular. ¿Ok? Muy bien. ¿Entendieron?
Y si no entendieron, a leer de nuevo, por favor. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto vamos a ver en más detalle en la siguiente semana, pero solo quiero que entiendan esto. Ya que ayer hablaron de los túbulos, vamos a ver acá. Si yo hablo de hiponatremia, que es déficit de sodio a nivel del extravascular, ¿por qué pasa esto? Porque estoy perdiendo mucha agua, que es el exceso de diurético, o el paciente tiene una insuficiencia adrenal, que eso ya van a entender después. ¿Qué pasa? Si yo tengo sodio bajo, ¿qué pasa con el volumen de líquido extracelular? Si tengo menos sodio, obviamente va sodio con agua, ¿y qué va a condicionar? Que yo tenga menor cantidad de agua en el extracelular, ¿y qué va a condicionar que yo tenga menos sodio a nivel de la célula? ¿Qué va a pasar? Si tengo menos sodio a nivel de la célula, ¿qué va a hacer? Se expande. Entonces el volumen del intracelular aumenta. ¿Ok? Si yo tengo el otro caso, que yo tengo manejo excesivo aporte de agua, ¿qué va a hacer el cuerpo? Tengo mucha agua porque tengo exceso de la hormona antidiurética, es decir, que no orino, sino que me sobrecargo de volumen, o tengo un tumor broncógeno, que de bronquios, o el exceso de agua. ¿Qué va a ocasionar? Si yo tengo exceso de agua, va a disminuir la concentración de sodio en el plasma, pero voy a tener un extracelular que está sobrecargado. Eso se llaman hiponatremias dilucionales. ¿Y el intracelular qué va a hacer? También va a chupar el exceso de agua para tratar de equiparar los medios. Ese es el segundo ejemplo. Si yo tengo hiponatremia, soy un náufrago, naufragó mi barco. ¿Vieron la película de Wilson? Sí. Ya. Esa misma. El paciente se deshidrata. ¿Por qué no puedo tomar el agua de mar? Si fuera dulce, tomaría. La hipernatremia, porque el agua de mar tiene más de 1200 miliosmoles, depende de qué mar sea. ¿Qué pasa aquí? Cuando yo tengo deshidratación, cuando sudo excesiva, los maratonistas, cuando se pegan la 15K sin haberse preparado, se van a correr el aire y se desmayan, es porque han generado un estado de deshidratación que genera hipernatremia. ¿Y qué voy a tener? Exceso de sodio en el plasma, un volumen extracelular porque perdí líquido, tengo mucho sodio y poca agua, y en el intracelular también, no tengo agua y tengo sodio, trata de compensar, sopesando deshidratación celular. Entonces, por eso es que colapsan los machistas cuando no se entrenan de forma adecuada. ¿Y yo puedo tener sobrecarga de líquido y sobrecarga de sodio? Sí. Y eso se llama la enfermedad de Cushing o el aldosteronismo primario, en el cual tengo una sobrecarga de sodio, tengo una sobrecarga de volumen, pero esta sobrecarga de sodio condiciona que mis células se deshidraten. Entonces voy a tener menos agua en el intracelular. Y eso se conoce como el Allison. ¿Ahora sí entienden las patologías? Más o menos. Y esto es lo más bonito. Este es el paciente neurocrítico. ¿Sí? Esto les explico mañana, para que no se pierdan, porque esto es hermoso. Esto es la regulación a nivel de líquido cefalorraquídeo. Porque cuando hacen las correcciones del sodio, no tienen que ser ni muy enérgicos ni muy sutiles. ¿Por qué? Porque de entender esta compensación de medios, ustedes pueden generar que un paciente se descerebre. Es decir, que se hernie el cerebro y lo pueden matar si no entienden esto. Mañana, cuando estén despiertitos,